la Biblia dice que el que predique las palabras de Cristo. Déjeme decirle que es una enorme responsabilidad estar parado acá. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable? Entonces, ahí donde está sentadito, vamos a orar y vamos a pedirle a Él que el Señor, una vez más, en su misericordia, traiga una palabra exacta a nuestra necesidad. Ya esta mañana hemos sido bendecidos con la bendita palabra del Señor y creemos que Él trae algo más para nosotros durante todo este día. Así que usted prepare su corazón, haga que su terreno sea buen terreno. Pídale al Espíritu, pídale al Padre, pídale al Hijo que nuestro terreno esté preparado para la buena semilla. Padre, en esta mañana nosotros te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra. Venimos, Señor, delante de ti necesitados. Sabemos, Señor, que tú tienes una palabra y esa palabra la envías con un propósito. Te suplicamos que en esta ocasión no haya un terreno endurecido, no haya un terreno lleno de espinos y cardos, sino que haya un buen terreno que pueda fructificar. Señor, tu bendita palabra es la semilla que queremos, que pueda penetrar en nuestra tierra. Danos, Señor, la unción para predicar tu palabra. Danos, Señor, espíritu de revelación. Danos espíritu de inteligencia. Danos espíritu, Señor, para poder interpretar tu palabra conforme al espíritu de ella. Te lo suplicamos en esta hora con acción de gracias. Amén y amén. ¿Cuántos todavía dan gloria a Dios? Parece que usted no ha comido, pero ya va a comer de la comida de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nuestro Dios es un Dios de ciclos. Lo que Él inicia siempre lo termina. ¿Cuántos saben eso? Es interesante ver cómo el libro del Génesis nos presenta una revelación que se repite en el libro de Apocalipsis. Inicia Génesis la Biblia y termina en Apocalipsis, y Dios actúa a través de ciclos. Nunca se me olvida una frase muy sencilla, pero sumamente significativa, que el doctor Ríos compartió con nosotros en una ocasión, cuando dijo que la iglesia empezó borracha. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase? La iglesia empezó borracha. ¿Cuántos saben eso? Usted que ha leído el libro de los Hechos sabe que la iglesia empezó borracha. Y él dijo, la iglesia del final también va a terminar borracha del vino del cielo. Y notamos que el Espíritu Santo, a través de muchas formas, ha traído a nuestro corazón el sentir que el ciclo para la iglesia se está terminando. Por eso nosotros, hermanos amados, propusimos, creo yo, porque se vale proponer al Espíritu Santo de Dios, que ahora es la cabeza invisible de la iglesia. Y propusimos un tema que creo yo que durante estos 2 días debe hacernos reflexionar. Por un evangelio como al principio. ¿Cuántos queremos un evangelio como al principio? Si queremos un evangelio como al principio, nosotros necesitamos poner los parámetros, como decía el hermano Rigo, las prescripciones que el Espíritu de Dios tiene para este tiempo. Yo quiero decirle, hermano amado, que cada día, cada mes, cada año en el cual, como dice el apóstol Pablo, se acerca nuestra redención, el Espíritu Santo trae una revelación exacta y necesaria para el cuerpo de Cristo, que se está preparando para ese día glorioso donde Él prometió venir por su novia, por su iglesia. Y por eso me llama la atención que Eclesiastés capítulo 1 verso 9, solo quiero citar una frase que está en ese verso que dice: lo que fue, eso será. No hay nada nuevo bajo el sol.
Dios empezó a trabajar por medio de Jesucristo en ese sacrificio maravilloso que Él trajo, en ese ministerio público de 3 años y medio. El Señor Jesús vino a mostrar el Evangelio. Si nosotros queremos definir el Evangelio, por supuesto que son buenas noticias. Y son buenas noticias de salvación. Sin embargo, el Evangelio apunta a un solo personaje. El Evangelio apunta a Cristo. Por eso, si nosotros queremos volver al Evangelio del principio, necesitamos, hermano, examinar lo que tenemos adentro, lo que creemos en nuestro corazón y saber por seguro, con testimonio del Espíritu Santo, que lo que nosotros creemos apunta a Cristo. Por eso usted y yo tenemos que recordar que somos cristocéntricos. Cristocéntricos. El Evangelio, hermano amado, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es el Hijo de Dios. Y por esa razón es interesante que esos 4 evangelios que nosotros conocemos también, Mateo nos presenta al Hijo de Dios, no lo presenta como el Rey. El apóstol recibe revelación y ve desde un ángulo a la persona de Cristo y nos traslada a lo que conocemos como el Evangelio de Mateo. Es llamativo que Mateo recibe revelación que Jesús traía el reino de los cielos. Pero lo que él traía, los suyos, como vimos esta mañana, no lo recibieron. ¿Y sabe qué? Lo que traía como reino de los cielos, después en Marcos vemos otro ángulo, y Marcos que escribe para los gentiles. ¿Y cuántos gentiles hay aquí? Y los demás que no levantaron la mano son judíos. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Usted sabe que la humanidad está dividida entre judíos y gentiles. Y en su misericordia, como aquellos que eran los que tenían que recibir lo que Jesús traía para nosotros, mejor dicho, para ellos, no lo recibieron. Gócese, hermano amado, porque se lo dieron a un pueblo que no tenía pactos. Se lo dieron a un pueblo que no tenía, hermano, un plan. Y nos lo dieron a nosotros en su misericordia. Lucas lo presenta, Marcos lo presenta como el siervo. Ese es el ángulo que mira. Vemos al siervo Jesús moviéndose rápidamente en el Evangelio de Marcos. Apenas 16 capítulos para poder mostrar todos los milagros que Jesús traía como parte del Evangelio. Porque lo que yo le voy a estar recordando esta mañana, que el Evangelio del principio apunta a Cristo. El Evangelio del principio es Jesús. El Evangelio del principio es cristocéntrico. Cuando yo apuntaba unas notas que el Señor ponía en mi corazón esta mañana, me dijo algo. Me dijo: recuérdales que mi evangelio es cristocéntrico y no apostolcéntrico. Y me dijo más: el que tenga oídos para oír, que oiga. El evangelio debe apuntar no a los hombres, el evangelio debe apuntar al único que es el autor y el consumador de la fe. Lucas recibe revelación cuando mira a Jesús desde otro ángulo y lo ve como el Hijo del Hombre y predica el reino de Dios. Juan lo ve como el Hijo de Dios y lo presenta de esa manera. Por eso, si usted me acompaña al capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 14, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí notamos por qué decimos que el Evangelio es Cristo. Note usted que en ese pasaje de Juan, tan conocido por nosotros, capítulo 1 y verso 14 dice: y el verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne.
Podríamos traducir, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El evangelio, las buenas noticias, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dice el pasaje, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando todavía los evangelios no se habían escrito, cuando todavía los hombres que recibieron inspiración de parte del Espíritu Santo para escribir no habían escrito lo que nosotros leemos, Cristo, el Cristo glorioso, caminaba, como vimos, por las aldeas, por los pueblos, caminaba haciendo milagros, sanando enfermos, predicando la palabra, sanando, hermano, cualquier dolencia. Y era el evangelio caminando. ¿Me está siguiendo? Hermano, ¿me está entendiendo? Antes de que el evangelio se escribiera, el Hijo de Dios, perfecto hombre y perfecto Dios, caminaba. Y sus discípulos lo que miraban era que él buscaba al Padre en comunión subiendo al monte. No habían todavía recibido la instrucción, no habían recibido todavía la doctrina de la oración, pero cuando lo miraban orar y miraban la manera como él tenía comunión con su Padre y que no hacía nada absolutamente que no viniera de su Padre, ellos le decían: enséñanos a orar. Qué maravilloso sería que hoy nosotros pudiéramos, hermano amado, tener esos modelos de ministerios que están yendo adelante y que cuando vemos su manera de buscar de Dios, su manera de meterse con Dios, su manera de buscar la santidad, nosotros también dijéramos: yo te quiero imitar a ti en lo que tú imitas a Cristo. Por eso el evangelio del principio, hermano, parece ser que los hombres lo hemos complicado. Las buenas noticias que trae y traía el Señor Jesús y trajo hace 2000 años son más sencillas de lo que nosotros nos imaginamos. El evangelio es Cristo. Si usted me acompaña a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer ahí el verso 17 y el verso 18 de Filipenses, nos vamos a dar cuenta que también el apóstol Pablo recibe revelación acerca de esto. Dice el verso 17 del capítulo 1 de Filipenses: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme, decía el apóstol, angustia en mis prisiones. Acuérdese que él estaba preso por la palabra. Y nos hace una pregunta en el verso 18, entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante nuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Note usted que lo importante es que Cristo sea proclamado. El evangelio del principio, yo se lo recuerdo, es Jesucristo. Usted tiene que, hermano, volver a releer los evangelios. ¿Cuántos de ustedes les cuesta leer la Biblia, hermano amado? ¿Cuántos aquí son sinceros que les cuesta leer la Biblia? Lamentablemente los latinoamericanos no leemos mucho. Y yo creo que nosotros tenemos que reprender ese espíritu, no sé de qué llamarlo. No le voy a decir de haraganería porque se va a enojar conmigo, pero necesitamos leer la bendita palabra de Dios donde nos habla de aquel que vino lleno de gracia y de verdad. Pero el libro de los Hechos nos habla a nosotros, como decía también el doctor Ríos, hechos y no palabras.
¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos? Dicen que el mal de predicador es hablar y hablar y hablar. Nos tienen que quitar el micrófono. Yo tengo la sospecha que Jesús, aun cuando los evangelios nos recogen muy rápidamente todo lo que enseñó, no hablaba demasiado. Eso sí, cuando abría la boca, cuando bajaba palabra de Dios, cuando él trasladaba a las multitudes o a un individuo, porque es el predicador que yo veo que le puede hablar a uno y le puede hablar a miles de la misma manera, teniendo en su corazón la necesidad de llevarle una palabra de liberación, una palabra, hermano, que restaure, una palabra que salve. Cuando yo veo al Señor en el Evangelio de Juan hablar con la samaritana para ese judío y para cualquier judío era una mujer con la cual no se debía hablar. No solamente por el hecho de ser mujer, sino por el hecho que era una mujer que probablemente la aldea donde vivía la señalaba. Pero qué maravilloso es saber que Jesús, en lugar de ir a buscar comida como lo hicieron sus discípulos, a veces los discípulos de Cristo buscamos más comida, buscamos más lo de la tierra. Pero él dijo, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de su Padre era que le hablara a esa mujer. Y después de que le habló, porque cada vez que Cristo habla con nosotros, algo sucede. Cada vez que el evangelio glorioso se vuelve a predicar, algo es transformado en nosotros. Esa mujer se volvió una evangelista que fue a predicar a su aldea todo lo que había visto y solamente dijo, miren, yo creía que era un profeta, yo creía que era otro judío más, pero ahora me doy cuenta que es el Hijo de Dios. Las buenas noticias de salvación llegaron a una mujer que estaba insatisfecha. Qué maravilloso que 6 hombres no la habían satisfecho. Tuvo que llegar el 7º para satisfacer, aleluya, la necesidad de esa mujer. ¿Cuántos saben que aquí está el 7º? Aleluya, Cristo Jesús, para satisfacer nuestra necesidad. Gloria a Dios. Es maravilloso, hermano, que Jesús, esa palabra que hoy nosotros predicamos, caminó sobre la tierra. Yo creo que el gran reto de los cristianos de este tiempo es encarnar la palabra. ¿Cuántos aquí oyeron alguna vez al doctor Otoniel Ríos Paredes? Levántenme la mano. Más del 70%. Este varón predicó sin duda un evangelio revelado. El evangelio revelado, ¿no es cierto? Su ministerio duró 35 años, si no estoy mal. Me puede corregir Otito. Pero por 35 años se desgastó predicando la palabra revelada. Y usted y yo la oímos. Y el problema que tenemos es que la sabemos, pero nos cuesta encarnarla. Y volver al evangelio del principio es ver la palabra que se hizo carne. Hoy nuevamente la tierra, este país tan zarandeado, este país con tantos problemas, es un país que cada vez que las agrupaciones evangélicas hacen números, dicen que es el país de más rápido crecimiento en América Latina. Y no dudo que está aumentando cada vez más. Usted sabe que cuando se habla de demografía, la gráfica que se hace se vuelve en determinado momento exponencial. Y yo creo que estamos viviendo una época donde estamos en una gráfica exponencial de crecimiento evangélico. Pero hermano amado, donde se mira a los Jesuses
caminar en Guatemala, donde se ve a Cristo y ese evangelio encarnado en cada uno de nosotros, caminar sobre nuestras ciudades, caminar en nuestras familias. Guatemala no estaría viviendo lo que vive si usted y yo nos decidiéramos hoy a encarnar la palabra. No solo a predicarla, no solo a enseñarla, no solamente a saberla, sino a tomar la decisión de ser como Él. La meta y el propósito del evangelio del principio no era los 5 ministerios. La meta del evangelio ni siquiera es la iglesia. La meta del evangelio es que usted y yo un día nos parezcamos a Él. Un día podamos ser transformados a la manera de Él. Dice que los 5 ministerios van a estar sobre la tierra con un solo propósito. Y el propósito es que usted y yo nos parezcamos a Él. ¿Cuántos saben que los 5 ministerios están para que lleguemos a la estatura del varón perfecto? Una vez escuché a un varón, un ministro de Dios, tuve testimonio acerca de eso. Su habla inglesa lo tuvieron que traducir en uno de esos seminarios que tuvimos hace muchos años. Y este varón decía, la única manera que usted puede saber que los 5 ministerios, esa mano que modela y le va a dar forma a la iglesia, está haciendo bien su trabajo, la única manera de saberlo es si usted se parece más a Cristo. Si usted, amado hermano, ha estado en estos últimos años dando pasitos de cangrejo. Algunos dicen que los cangrejos caminan para atrás, otros dicen que caminan para un lado. Yo no sé para dónde caminan, pero nosotros entendemos que hacer pasitos de cangrejo es regresar de aquello que nosotros hemos alcanzado. Hermano amado, si usted no se parece más a Cristo en este tiempo, tenga cuidado, porque usted tiene que examinar el trabajo que están haciendo sobre su vida. Los 5 ministerios tienen el propósito no de hacerse famosos. ¿Cuántos dicen amén? Los 5 ministerios están precisamente para encarnar también la palabra, para que el trabajo sea imitarlos. Mira, hermano, qué tremendo lo que el apóstol Pablo decía. Invítenme a mí, decía Pablo, en lo que yo imito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos animamos a decir eso? No muchos, ¿verdad? Porque indudablemente todavía tenemos mucho que caminar. Ahora démonos cuenta, hermano, que también el libro de los Hechos nos muestra el evangelio ya no desarrollándose en la persona de Cristo, sino que ahora el libro de los hechos del Espíritu Santo. Creo que eso está mejor, ¿no es cierto? Sus Biblias dicen los hechos de los apóstoles. ¿No cree que un mejor nombre sería los hechos del Espíritu Santo? Yo quisiera caminar con usted en los minutos que me van quedando acerca de cómo la iglesia del principio, la iglesia del amanecer, se le llama una iglesia niña, pero ¿qué niña? Y vemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos algunas cosas, por lo menos 4 cosas que yo quisiera compartir con usted acerca del evangelio original, para que usted y yo veamos si estamos en el evangelio original. Dese cuenta que hoy ya no estamos nosotros enfatizando organizaciones, ya no estamos enfatizando ministerios. Lo que queremos es enfatizar a Cristo.
Lo que queremos es que ese Cristo glorioso haga el trabajo. A veces me pongo a pensar que nosotros estorbamos la obra de Dios. Y note que esas tres cosas, o mejor dicho, cuatro cosas están desde el capítulo 1, verso 1, hasta por lo menos el verso 14 del libro de los Hechos. Yo solo voy a leer entresacado porque no tengo tiempo para leer todo esto. Pero note que dice en el verso 2, hasta el día, Hechos 1, 2, en que fue recibido arriba después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Qué maravilloso que los apóstoles del Cordero fueron escogidos por Cristo mismo. Qué maravilloso saber que esos apóstoles fueron establecidos por Dios. Qué maravilloso recordar que seguramente Jesús subió al monte otra vez y ahí le revelaron los nombres de aquellos que serían sus apóstoles, sin tomar en cuenta sus propias debilidades humanas, porque todos las tenemos. Pero note usted que esos apóstoles primero habían recibido instrucción con el Jesús antes de la cruz. Pero ahora, precisamente para darle validez al trabajo que iban a desarrollar, ya no los discipula un hombre, los discipula nuestro Señor Jesucristo. Los discipula uno que murió y resucitó. Y ahora vemos algo tremendo, hermano amado. Y es que el evangelio del principio tenía comunión con resucitados, por lo menos con uno. Yo quiero que usted recuerde algunas cosas que nos fueron enseñadas. Algunos creen que lo que se recuerda ya no es tan importante. Pero hermano amado, yo creo que nosotros hoy más que nunca tenemos que recordar la palabra que dejaron en nuestro corazón, que era una palabra que venía de Dios, no venía de la boca de un hombre, porque la palabra que sale de la boca de un hombre que se olvide cuando ese hombre muera, pero la palabra que sale de la boca de Dios debe permanecer. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice que hay un siglo presente, una edad presente. Pero la Biblia dice también que hay una edad del siglo venidero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Amén quiere decir así es. Si usted no está de acuerdo, diga, no diga amén. Pero si usted está de acuerdo, diga amén. La edad del siglo presente es la que aún nosotros estamos viviendo. Pero viene la edad del siglo venidero. Pero en el libro de Hechos, Lucas recoge un acontecimiento que marca el evangelio del principio. Y es que Lucas en esos versos del 3 al 5 da pruebas, como dice, indubitables o convincentes de la resurrección de Cristo. Y por eso vemos nosotros que el Cristo resucitado ya no está enseñando a sus discípulos, a sus apóstoles que iban a establecer e iban a continuar el trabajo en la iglesia. Ya no lo hace en la edad presente, sino que se da una intersección de esferas. Están los apóstoles en la esfera del siglo presente y está el resucitado en la esfera del siglo venidero, y se intersectan. Y en esa intersección dice Lucas en el verso 3 que a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días,
Si eso pasó al inicio de la iglesia, hermano amado, espero que usted esté preparado porque va a volver a pasar. Lo que fue al principio va a volver a darse. Y usted y yo tenemos que prepararnos para el evangelio de la resurrección. El apóstol Pablo dice: yo lo quiero conocer en el poder de su resurrección. Hermano amado, vimos al Cristo de la gloria dar la estatura del varón perfecto, pero resucitado lo vimos dar la estatura del Cristo total. Y esa es la estatura que nosotros también vamos a alcanzar si perseveramos. Y dice la escritura ahí, hermano, Lucas recoge lo siguiente y dice que por 40 días se les aparecía. Yo quiero que usted se meta un momentito en el contexto de esa situación. Yo quiero que usted conmigo visualicemos un poco ese cuadro. No tenemos el tiempo para ver todos los versos que nos dan pie de imprenta, pero sí sabemos que los discípulos estaban amedrentados y estaban probablemente metidos debajo de la cama, porque pensaban que Roma o los sacerdotes, como habían matado a su maestro, así irían detrás de ellos. Sin embargo, cuando estaban con las puertas cerradas, dice la escritura que el Cristo resucitado, ya con un cuerpo espiritual, atravesó sólidos y se les apareció, hermano amado. ¿Y sabe qué palabra trajo? Es la palabra más elocuente en el idioma hebreo en el Antiguo Testamento, y es la palabra shalom. Apenas la traducimos como paz en el español y nos quedamos totalmente cortos, porque la palabra shalom, si pudiéramos hacer un exégesis acerca de esa pequeña palabra hebrea, encontraríamos que es todo lo que el corazón de Dios quiere para sus hijos, porque shalom es prosperidad, shalom es bienestar, shalom es felicidad, shalom es gozo. Y el Señor les dijo: shalom. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Era la palabra rema que necesitaban, porque ellos no hablaban español, ellos hablaban el idioma hebreo para poder entender lo que el resucitado les traía. Pero dice aquí que les habló por esos 40 días de lo concerniente al reino de Dios. Fíjese que qué interesante es que ya le dije que Mateo habló del reino de los cielos porque presenta a Jesús como rey, el rey que esperaban los judíos. Y es que la operación reino de los cielos está pospuesta, porque a Dios nadie le detiene un plan. Y si los judíos de ese tiempo no recibieron el reino de los cielos, le cuento que en la segunda venida de Cristo va a establecerse ese reino de los cielos. Pero se pospuso la operación de Dios y se abrió la operación iglesia. Y ahí entramos nosotros, los chapines. Pero para que no se sientan mal los hondureños que están por aquí, también los hondureños. Para que no se sientan mal los salvadoreños que están aquí, también los salvadoreños. Y gloria a Dios, porque en cualquier parte de la tierra donde haya un hombre, sea judío, sea gentil, sea siervo, sea escita, sea bárbaro o lo que sea, si puede, hermano amado, tener la revelación, y esa viene de Dios, va a recibir el plan de Dios para su vida. Nosotros
no vemos a Cristo todavía como rey, reinando en la tierra. ¿O usted lo ha visto que Él ya tomó la tierra? ¿Cuántos han visto que Jesús ya tomó la tierra? Bueno, usted me va a citar Mateo 28, 19, 20, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero otro autor bíblico dice: todavía no vemos que eso sea una realidad. Pero ¿cuántos sabemos que eso va a ser una realidad? Completamente. Hermano amado, nosotros estamos en la etapa de Jesús entrando a Jerusalén en borriquita. Yo quiero que usted se imagine a Jesús, no como lo han pintado, sino que algunos creen que era un hombre fornido porque era carpintero, pero no de hacer mesas, ni de muebles pequeños, sino creen que era carpintero de hacer casas porque se hacían de madera. Así que las columnas y las vigas de las casas eran pesadas. Así que era un hombre que se ejercitaba a través del trabajo que ostentó por, diríamos, por lo menos unos 20 años o quizá 15 años. Yo no sé cuánto empezó él a trabajar en la carpintería, pero era un hombre fornido. Sus manos no estaban como a veces las tienen algunos hombres hoy que se echan mucha crema, lisas. Estaban llenas de callos. Eran manos fuertes. Eran manos de un artesano. Eran manos de un hombre que se confundía con el pueblo. Era un hombre que caminaba en medio y conocía la necesidad del pueblo. Pero qué tremendo saber, hermano amado, que ese Cristo de la gloria podía mostrar lo que había venido a mostrar a la tierra, vestido de hombre. Qué maravilloso eso. Pero note usted que esos 40 días ya no era el carpintero que habían conocido. Ahora era un hombre que podía traspasar los sólidos. Era un hombre que podía, hermano, moverse de un punto a otro, por no decir volar. Se había metido en otra dimensión. Hermano amado, ¿usted se imagina ser discipulado por alguien así? Por eso los apóstoles tuvieron que haber sido transformados. Y lo que les explicó fue concerniente al reino de Dios. Yo tengo unos 15 minutos con los que quiero, hermano, tratar de redondear esto. Note entonces que las buenas noticias, el evangelio, según lo que dice Mateo, tal vez solo lo ponen en pantalla 12:28, yo quiero leer una parte ahí conducente muy importante. En ese verso, capítulo 12 de Mateo, verso 28 dice que se han de proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Y es que, hermano amado, si el reino está visible, esta es la época, este es el tiempo donde usted tiene al rey, pero lo tiene en su corazón. ¿Cuántos ya tienen en su corazón al rey? Él es rey, donde usted se lo permita hacerlo. Por eso lo más importante de este tiempo es buscar el señorío de Cristo, el reinado de Cristo en nuestros corazones. Me da tristeza, me da preocupación, me pongo triste cada vez que hay elecciones en este país, porque me doy cuenta que miles y miles de cristianos están haciendo la pregunta que hicieron los apóstoles al Señor
cuando tenían que estar claros que lo importante era lo concerniente al reino de Dios y no lo concerniente al reino de los cielos. Mire la pregunta humana que hacen ellos ahí en el verso número 9. Los apóstoles dicen, restaurarás, es el verso 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Qué le interesaba a los apóstoles? Lo de la tierra. ¿Me está siguiendo? Lo de la tierra. Solo lograban llegar a darse cuenta que la operación que ellos esperaban y creyeron que Cristo la traía era lo único que ellos lograban ver. Y no los estamos juzgando. Sospecho que si usted y yo estaríamos ahí, también íbamos a andar bateando. Pero era la pregunta para las cosas de la tierra, el reino a Israel. La iglesia de Guatemala se prepara para nuevas elecciones. Y en la palestra ya están los candidatos. Y tristemente otra vez la iglesia va a esperar el reino en la tierra. Cuando estamos en una época, en un mover, en un tiempo en el que lo que necesitamos es que el reinado de Cristo sea completo en nuestros corazones. Cuando el reinado de Cristo es completo en nuestros corazones, usted va a ser un mejor padre, usted va a ser una mejor madre, usted va a ser un mejor hijo. Vamos a ser mejores ciudadanos, vamos a ser mejores profesionales. No necesitamos una teología del reino ya para cambiar este país. Lo que necesitamos es volver al evangelio del principio. Lo que necesitamos es volver a las verdades sencillas del evangelio. Deje usted que el rey venga en caballo blanco y entonces reinaremos con él. Pero este es el tiempo de la borriquita. Hermano amado, Jesús en el pollino de asna hizo el ridículo. Un hombre que creen que tenía 1,80 con un pollino de asna, con las piernas abiertas, con el pequeño animalito entrando a Jerusalén. Los grandes césares no entraban así. Los grandes generales no entraban así. Los grandes hombres que venían de pelear las batallas y triunfar entraban en caballo blanco. Pero dice Apocalipsis que viene uno que trae en su muslo el nombre fiel y verdadero, que viene con caballo blanco, pero todavía no es el tiempo. Lo esperamos, pero todavía no es el tiempo. Hermano, déjeme ir con usted. Dice el verso 7, y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Suficiente. Pero el verso 8 es el evangelio del principio. El evangelio que no debemos de cansarnos de predicar. Les dijo en otras palabras: miren, ustedes están preocupados por lo de la tierra, y sospecho que nosotros también. Pero el Señor les dice: pero recibiréis poder. El evangelio es poder. Dice que el reino de Dios no son palabras,
sino que es poder de Dios. Y el evangelio que nosotros hemos creído es un evangelio de poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano amado, volvamos al evangelio sencillo del principio, donde vamos a recibir poder para ser testigos. La iglesia necesita ese poder que viene del Espíritu Santo. Muchos de ustedes ya no hablan lenguas. ¿Aló? Yo a veces oigo a mis ovejas y se van a enojar conmigo, pero yo se los digo de todas maneras. Yo me acerco porque tengo una iglesia pequeña y conozco a mis ovejas y espero que mis ovejas me conozcan. Pero a veces paso ahí y sé que el Señor los bautizó con Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y ya no muy chito hablan. Y sospecho que aquí hay hermanos que fueron bautizados con Espíritu Santo y recibieron poder, que ya también no muchito hablan. ¿Aló? El evangelio son 9 dones del Espíritu. El evangelio del principio son 9 frutos del Espíritu. El evangelio del principio son 5 ministerios genuinos. Pero ¿por qué no le entramos a los dones? Si el evangelio es poder de Dios. Hermano, nosotros traemos un ADN de un varón que caminó al principio en la tradición evangélica, hasta que el Señor lo bautizó en su casa con Espíritu Santo. Y probablemente lo bautizó en su casa y no en una denominación pentecostal, para que no se dijera que ellos lo habían chanfleado, como a veces se dice, que le habían cambiado su doctrina, que le habían hecho un lavado de cerebro. Yo fui pastoreado por 10 años por un compañero del doctor Ríos, cuando estudiaron Biblia juntos. Y sin conocer al doctor Ríos, decía mi pastor en ese tiempo, pobre Otoniel, decía. Y mencionaba una denominación pentecostal que le había lavado el coco. Bendito lavado de coco. Porque a él lo hicieron volver al evangelio del principio. Los hombres, los teólogos, las denominaciones han dicho que ya no hay dones para este tiempo. ¿Quién dice eso? La Biblia dice que hay 9 dones del Espíritu Santo. Por eso recibiréis poder. ¿Sabe, hermano, que cuando usted habla lenguas, y muchos de ustedes tienen temor y dice, es que yo no puedo hablar lenguas, si usted no las aprende? Dice que cuando vino en Pentecostés lenguas repartidas como de fuego y que se distribuyeron sobre la cabeza de los que estaban ahí en el aposento alto, dice que hablaban conforme el Espíritu, no usted, no ellos, conforme el Espíritu les daba la capacidad de expresarse. Por eso no tenga temor y hable sus lenguas.
Porque el apóstol Pablo, cuando ya en Primera de Corintios 14 norma los dones, porque qué maravillosa era la iglesia de Corinto, pero a la vez qué carnal. Por eso mi pastor, que tantos años me enseñó, decía: un don del Espíritu no es garantía de santidad. Porque la iglesia de Corinto abundaba en dones, pero abundaba en pecado también. Hermano amado, en nuestras reuniones, las reuniones al modelo del evangelio original deben de ser como lo dice Pablo. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Hoy diríamos, hay churrasquito, hermano. Hay pizza, hermano. Hay no sé qué más prepararon los hermanos. Pero el apóstol decía: ¿qué hay pues cuando os reunís? Evangelio de poder. Alguno tiene profecía, alguno tiene lengua, alguno tiene revelación, alguno tiene salmo. ¿Cuánto hace usted que no salmea? Y por cierto, salmear en el Espíritu no es leer los salmos. ¿Se ha dado cuenta usted que en nuestras reuniones a veces cuesta que se levanten los dones? Se levantan los dones y las doñas, pero no los dones del Espíritu. Cuando Pablo norma dice: mira, las lenguas son una señal para los inconversos, porque cuando son interpretadas y esa lengua empieza a hablar de la vida de la persona que está sentada allá atrás, mejor allá atrás, mejor allá atrás, mejor por aquí, y es interpretada la lengua, dice que es testimonio para el inconverso, porque él por primera vez entró a un recinto donde por revelación del Espíritu le dicen su vida. Ese fue el ADN de Elim. Y nos hemos enfriado. Aló. Apenas hay lengua. Apenas hay interpretación. Apenas hay profecía. ¿Y dónde está la palabra de ciencia que abre la vida que está viviendo el individuo al que le están revelando al ungido de parte del Espíritu? ¿Dónde están los discernimientos de espíritu? El evangelio del principio es 9 dones del Espíritu. El hermano Otto venía de la tradición, igual que este servidor. Y él cuenta: ¿dónde está Sotito? Aquí está Sotito. Él cuenta que le enseñaron uno por uno los dones y se manifestaban en la iglesia. Él enseñaba un don y se manifestaba. Él enseñaba otro don y se manifestaba. Él enseñaba otro don y se manifestaba. Necesitamos volver al evangelio de poder, donde no son las habilidades humanas, no es el carisma humano, es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo van a ser libres las ovejas si no hay espíritu de discernimiento? Qué maravillosa fue, hermano, la revelación de la administración del alma. Pero muchos de ustedes la tomaron como moda. Aquí hay gente que tiene años de no ser ministrado. Es que, es que van a saber, es que son tan chismosos los ministradores. ¿Y eso qué? Yo le voy a presentar un pensamiento lógico en este momento. Si usted tiene un espíritu de sexo que lo está molestando y usted no se ministra, tarde o temprano va a caer en él. ¿Me está oyendo? Por eso el doctor Ríos definió la ministración
como el descabezamiento de las intenciones del corazón antes de caer en esas intenciones. Hermano amado, ¿por qué la iglesia, no los que vinieron hoy, está tan llena de pecado? ¿Por qué nuestros jóvenes caen tanto en pecado? ¿Por qué tanta señorita cae en pecado? No le estoy hablando del mundo. ¿Por qué tanto joven del seno de nuestras iglesias tiene problemas? ¿Por qué tantos matrimonios viven como pegados con chicle en su casa, pero no en unidad? Y el tiempo ya se me fue. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio del principio lo metimos en el closet y hemos querido, como hombres evolucionados, tener o vivir un evangelio light, suavecito, sin azúcar, porque engorda, sin demandas, sin discipulado cercano, sin entregar cuentas a un pastor de Dios. Por eso es que el evangelio del principio reflejado en el libro de los Hechos, y que Lucas recoge muy bien en el capítulo 1, es un evangelio de poder. Pero la tercera cosa es que vemos en el verso 9 al 11, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendió, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Hermano amado, si Él ascendió y hay testigos, es suficiente prueba de que Él va a regresar. Se lo vuelvo a repetir. Si Él ascendió, ese mismo Jesús que ascendió, no lo dijeron hombres. Usted tiene que entender que el evangelio del principio tiene enseñanza angélica. ¿Cómo así, hermano Sergio? ¿Esos varones de vestiduras blancas no eran ángeles? ¿Eran ángeles, pastores? ¿Eran ángeles, hermanos amados? Entonces trajeron enseñanza angélica. Lo que fue al principio va a ser al final. Por eso dice: os habéis acercado al monte de Sión. Nosotros no somos del monte Sinaí. Y ahí dice: os habéis acercado a la comunión con miriadas de ángeles. Hoy solo tenemos a Angelito Morfín y Angelito Mesa, pero hay miriadas de ángeles. ¿Sabe usted que ellos son espíritus ministradores, enviados para guardar a aquellos que hemos de alcanzar la salvación? Yo creo con todo mi corazón que así, en ese momento crucial donde los discípulos estaban viendo subir a su maestro y se estaban sintiendo huérfanos, y el Señor les había dicho: no os dejaré huérfanos, pero se estaban sintiendo huérfanos. Bajaron ángeles y les dieron palabra para el momento. Y les dieron la tremenda promesa
por boca de ángeles. ¿No será que cuando nosotros estemos en nuestra devoción, que cómo somos de devotos? Tan devotos que hasta tachín, 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 tachín. No, ¿verdad? No, eso ya lo dejó usted, ¿verdad? Pero cuando estamos en nuestras devociones, qué lindo va a ser que un ángel nos toque el hombro. Evangelio del principio. Y nos diga, prepárate porque ya viene. ¿Usted cree que eso es posible? Ese era el evangelio del principio. Hoy preferimos hacer maniobras teológicas e interpretativas y exegéticas y hermenéuticas y todo lo que eso conlleva para cambiar lo sencillo del evangelio. Aló. La tercera cosa entonces que el apóstol, o mejor dicho, el autor del libro de los Hechos, Lucas, nos traslada es la seguridad que el que ascendió va a volver. Hoy muchos de nuestros hermanos amados que caminaron con nosotros dicen que Cristo ya no viene en el rapto. A veces estudiar escatología lo que hace es confundirnos. Por eso necesitamos hombres con revelación de Dios. Hermano, qué fácil es estudiar las 3 escuelas escatológicas y decir esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. A veces se complica. Pero sabe que en lugar de estar estudiando las escuelas escatológicas, deberíamos de estarnos metiendo con Dios, para que sea el Espíritu Santo el que nos revele. Y si van a ser ángeles como vinieron al principio los que me van a revelar, eso sí, discernamos también los ángeles, porque también hay ángeles caídos. La cuarta cosa, y con eso termino. Lo que vemos en el libro de los Hechos, en el Evangelio del principio, fue la eficacia de los primeros discípulos unidos en oración. ¿Sabe usted que esta iglesia de Guatemala ya no ora? Se hacen eventos, 24 horas de oración. ¿Y sabe que llegan pocos a orar? Yo metí en un ejercicio bien complicado a mi gente. Digo mi gente porque no es que sea dueño de ellos, tengo la responsabilidad de ellos. Y el Señor me dijo al terminar este año, invita a las cabezas de casa para que oren, porque yo voy a tratar con ellos. Y a mí cuando el Señor me da una instrucción, yo la llevo a cabo. Y como es difícil citarlos entre semana, los cité los domingos a las 5:30 de la mañana. Y usted se puede imaginar que todos en tropel corrieron a orar ese primer domingo. Yo dije, si llego yo solito, pues yo voy a hacer lo que el Señor me dijo. Hermano amado, ¿qué será que nos cuesta orar? Seamos sinceros. Nos gusta estudiar la Biblia y pasamos horas quemándonos las pestañas, orando, quiero decir, estudiando. Pero ¿por qué no pasamos horas orando? Yo me recuerdo que cuando el doctor Ríos vino de Argentina, él venía con un impacto en su espíritu acerca de todo lo que estaba sucediendo allá en Argentina. Pero en ese tiempo él nos decía, pidámosle al Señor tener el deseo de orar. Deseemos desear orar, decía él.
Y nosotros vemos acá en los últimos versos, yo termino, cuando dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados los 11 discípulos para ganar tiempo. Todos estos estaban unánimes, eso es un ánima, un alma, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. Hermana, ahí estaba usted. Y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Qué será estar entregado, hermano? A ver, ayúdeme. ¿Qué será estar entregado a hacer algo? Algunos de ustedes están entregados a su trabajo. Algunos patojos están entregados a la novia. Ojalá todos los esposos estén entregados a sus esposas. ¿Qué será estar entregado? Es poner todo el ser en eso. Y ellos estaban entregados de continuo a la oración. Y usted sabe que el capítulo 2 nos dice que al estar ellos por lo menos 10 días después de la ascensión, entregados a la oración, entregados a la oración, entregados a la oración, el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre la humanidad, específicamente sobre ellos, con posibilidad de que la promesa del Padre se cumpliera en todos aquellos que creyeran y fueran bautizados. Esos 120 terminaron ebrios, pero no de kusha. Tradúzcanle a los hermanos, no de indita. Ellos estaban borrachos a las 9 de la mañana del bautismo con Espíritu Santo que ellos experimentaron, porque estuvieron unánimes orando. El evangelio del principio es un evangelio en el cual usted y yo vamos a meternos a buscar a Dios. ¿Cuántos quieren el evangelio del principio? ¿Está seguro? ¿No está respondiendo religiosamente? Véngase rápido al frente entonces. Véngase rápido. Yo le voy a pedir a los ministros que están conmigo acá, los ministros que están aquí sentados, vénganse aquí arriba. Y usted véngase rápido, no tenemos mucho tiempo, pero véngase rápido. Si usted quiere el evangelio del principio, porque yo creo que Dios puede hoy hacer una administración poderosa sobre su vida. Todo aquel que ya no habla lenguas, venga, para ser lleno nuevamente por el Espíritu Santo. Todo aquel que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, venga, porque si nosotros no somos bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, hermano amado, lo que tenemos probablemente es una religión, o tenemos un credo, o tenemos, hermano, un conocimiento nada más, pero es el Espíritu Santo, es el trabajo del Espíritu Santo, es el Paracleto el que va a hacer que los dones, que las habilidades que el Espíritu Santo pone se vuelvan a dar en nuestras vidas. Si usted no tiene oportunidad, tal vez los diáconos nos ayudan a distribuir. Trate de quedarse de pie, hermano. Aquí hay a mi izquierda un espacio todavía. Y si no, usted quédese ahí en los pasillos y ahí levante sus manos. Pero todo aquel que quiera el evangelio del principio, usted con sus palabras dígale al Señor: Señor, yo quiero ese evangelio glorioso, ese evangelio de resurrección. Por favor, los pastores, si me ayudan. Por favor, hermanos amados, ¿por qué no extienden sus manos hacia este pueblo que está anhelando experimentar otra vez la unción del Espíritu Santo que rompe yugos? Volver, hermano, a ser emborrachado bajo la presencia de Dios. Hablar en esa lengua de tartamudo.
esa lengua que en el aire fue transformada en idiomas para testificar a los que no entendían. Yo le voy a pedir a usted, hermano amado, que empiece a hablar sus lenguas. Empiece a hablar sus lenguas. Empiece a hablar sus lenguas. Hermano amado, póngase de pie, el que se quedó sentado un minutito, ya nos vamos a mover. No se quede nadie sentado ni se quede expectante, sino que ahí donde está, deje que otra vez el Espíritu Santo de Dios lo toque. Otra vez, pídale al Señor que abra sus ojos espirituales para tener visión de Dios. Otra vez, pídale al Señor que como ungido y ungida tenga discernimiento de espíritus. Palabra de ciencia, don de fe para poner la mano sobre los enfermos y que estos sanen. Palabra de sabiduría para conocer el futuro inmediato que viene sobre su familia, sobre su congregación, sobre sus planes, y que lo pueda detener de consecuencias negativas en su vida. Hermano amado, usted vino a este retiro porque necesitaba un toque de Dios. Necesitaba una palabra que activara otra vez aquello que se sedimentó. Un rema de Dios que produjera ese milagro de sanidad. Recíbalo en el nombre de Jesús. El Evangelio es Cristo y Él está a tu lado. El Evangelio es poder de Dios. Por eso ahí donde estás, si estás enfermo, ponte tu mano con fe en esa parte afectada de tu cuerpo y recibe sanidad en tu cuerpo ahora. Recibe liberación. Espíritus de hechicería se van fuera. Espíritus de sexo, suelta esas mentes. Espíritus de tristeza ahora se van. En el nombre de Jesús. Una vez más, pídele con todo tu corazón al Señor. Yo quiero ese evangelio del principio. Yo anhelo, Señor, esa palabra que llegaba en el pasado a tiempo a mi vida. Esa revelación fresca que bajaba del cielo. Ese gozo indescriptible que a pesar de